Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un vídeo que nadie pidió, pero que a mí me hacía mucha ilusión traer, y como estaréis viendo por el título, hoy os quiero dar una serie de consejos o de truquitos para intentar leer más. No sé si a vosotras y a vosotros os pasa, pero yo soy una persona que siempre tiene que tener como varios frentes abiertos. Me cuesta muchísimo tener solamente un objetivo y necesito dispersar mi atención en diferentes cosas, y eso hacía que normalmente la lectura terminara estando en un segundo plano y que centrara todos mis esfuerzos en esas otras cosas que tenía que hacer, y entonces llegó un punto en el que decidí que tenía que ponerle freno a eso porque mi ritmo de lectura estaba bajando muchísimo y a mi lista de pendientes de más de 1000 libros eso no le estaba gustando nada. Así que decidí implementar una serie de truquillos o de consejillos que iba recopilando de internet para intentar que mi ritmo de lectura por lo menos no bajara, y si podía aumentarlo, pues mira, mejor. Así que nada, vengo a compartir con vosotros y con vosotras mi experiencia y comentaros cuáles son esos truquillos o consejillos que yo implementé para que mi ritmo de lectura no se detuviera, no bajara y en algunos casos incluso aumentara. Antes de comenzar con el vídeo como tal, quiero hacer varios disclaimers. El primero es que estos son consejos que a mí me han funcionado, que no tienen por qué funcionarle a todo el mundo, así que en el caso de que queráis ponerlos en práctica, tened en cuenta que tenéis que adaptarlos a vuestras circunstancias, a vuestros ritmos y a lo que a vosotros os venga mejor. Y la segunda cosita que quiero comentar es que el hecho de que leas menos o de que leas más no te hace peor o mejor lector, que a veces parece que eres mejor lector cuanto más consigues leer, y no tiene por qué ser así. Cada uno tenemos nuestros ritmos, cada uno tenemos pues el tiempo libre que tenemos para dedicarle a la lectura. Entonces esto no es un vídeo para incentivaros a que tenéis que leer más porque si leéis poco sois malos lectores o algo así. Simplemente es por si sois como yo, que tenéis muchas cosas que hacer y que queréis leer pero nunca conseguís encontrar el tiempo, pues intentar ayudaros a encontrar ese tiempo o aprovechar mejor vuestro tiempo libre para poder dedicárselo a la lectura. Y dicho todo esto, comencemos. El primer consejo, y que yo creo que es el más importante de todos, es que conviertas la lectura en un hábito. Estamos muy acostumbrados a escuchar hablar del hábito de estudio, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de leer no sé cuántos litros de agua al día, pero es menos común escuchar hablar del hábito de lectura, y yo creo que es igual de importante que el resto de hábitos. Crear un hábito es algo muy complicado. Si ya lo habéis intentado, por ejemplo, con el deporte, que es como lo más típico, os habréis dado cuenta, pero creo que es muy útil y que en el caso de la lectura también se puede aplicar perfectamente. Para crear un hábito lector, al menos lo que a mí me ha funcionado es plantearme todos los días leer un determinado tiempo en una determinada hora. Por ejemplo, si sois un tipo de persona a la que le gusta leer antes de dormir, pues imaginaos que normalmente os vais a la cama a las 11 de la noche, pues por ejemplo, si queréis implementar este hábito de lectura, podéis decidir iros a la cama a las 10:30, y durante esa media hora, desde las 10:30 hasta las 11, que es la hora en la que normalmente os acostáis, pues leéis. Si media hora os parece demasiado a la hora de implementar un hábito, pues podéis empezar solamente con 10 minutos, una vez que los 10 minutos os queden cortos podéis aumentarlo a 20, en fin, podéis adaptarlo un poco a como queráis. La cosa está en intentar obligaros a leer todos los días, o lunes, miércoles, viernes, o solamente los fines de semana, pero obligaros todas las semanas a leer durante un tiempo determinado en un momento determinado, y de esta manera poco a poco conseguiréis que eso se convierta en un hábito y conseguiréis implementarlo durante todos los días y acostumbraros a que todos los días leáis de manera fija, por ejemplo, una hora. El segundo consejo, que parece bastante obvio pero que no todos lo hacemos y yo me incluyo, es aleja el móvil mientras estás leyendo, o por lo menos ponlo en silencio. Es muy habitual que mientras estamos leyendo o mientras estamos haciendo otra cosa en nuestra vida tengamos el móvil al lado, porque admitámoslo, el móvil ya es como una extensión de nosotros, y no sé si a vosotros os pasa, pero a mí sí que me ocurre que a veces estoy leyendo y me llegan notificaciones y entonces digo, venga, voy a ver quién me ha mandado un WhatsApp, y al final pierdo como 10 minutos hablando con esa persona, o del WhatsApp paso a Twitter, y al final termino empleando mi tiempo de lectura en utilizar el móvil. Así que lo que yo os recomiendo es que si no queréis apagarlo o no queréis alejarlo porque tenéis miedo de, yo que sé, que os entre una llamada importante o algo así, que por lo menos lo silenciéis para que evitéis en la medida de lo posible que alguien o algo os pueda distraer y el tiempo que empleáis en la lectura sea solo y exclusivamente tiempo de lectura.
Obviamente esto es algo que podéis implementar en cualquier aspecto de vuestra vida, porque el móvil es verdad que es muy útil, pero a veces estorba un montón, pero creo que es especialmente útil en el caso de leer. El tercer consejo, que creo que es un poco complicado de aplicar y que mucha gente me va a decir, bueno, yo es que es algo que no puedo hacer, pero que os animo a que intentéis, es leer varios libros a la vez. Yo también en su momento fui una persona que decía, yo no puedo leer varios libros a la vez porque se me van a mezclar las historias, se me van a mezclar los personajes. Yo lo probé, me obligué a leer varios libros a la vez, sobre todo en mi etapa universitaria, pues porque tenía que leerme lecturas obligatorias de la universidad, que eran lecturas que no me gustaban demasiado, entonces decidí alternarla con libros que sí que me gustaban más y a partir de ahí comencé a coger el hábito de leer varios libros a la vez. Esto no es algo que recomiendo para que lo hagáis de manera constante, ¿vale? No es que siempre tengáis que leer 2 libros a la vez. Pero no sé si os pasa, a mí sí que me ha ocurrido que a lo mejor estéis leyendo, yo que sé, un libro de fantasía que os está gustando mucho, todo lo que tú quieras, pero de repente llegáis por la noche, os apetece leer y decís, buf, es que no me apetece nada ponerme con este libro de fantasía, me apetece leer otra cosa. O buf, es que el libro que estoy leyendo ahora es demasiado denso y necesito leer algo más ligero, algo que sea menos sesudo. Y como no queréis empezar otro libro porque ya tenéis una a medias, ese momento en el que os apetece leer, pero no os apetece leer el libro con el que estáis ahora mismo, decidís no leer y hacer otra cosa. Para evitar eso, para evitar no leer cuando realmente os apetece leer, os recomiendo que leáis 2 libros o 3 o los que sean a la vez. Así, si por la mañana recién levantados os apetece leer, pero es que no os apetece leer una fantasía épica porque es demasiado complejo para el cerebro que tenéis a las 7 de la mañana, pues a lo mejor os podéis leer un poemario o os podéis leer una novela gráfica y luego ya cuando estéis más despejados retomar ese libro de fantasía épica. De esta manera os aseguráis que cada vez que os apetezca leer vais a tener un libro que os va a apetecer leer en ese momento y no vais a emplear ese tiempo en hacer otra cosa porque el libro que tenéis a medias pues en ese preciso instante no os llama demasiado la atención. El cuarto consejo es que hagáis que la lectura forme parte de vuestra rutina de self-care. Cuando escuchamos hablar de rutinas de self-care y de dedicarte tiempo a ti mismo y todo esto, normalmente lo que se suele asociar es, yo que sé, cuidado de la piel, hacer yoga, meditar, pasear, hacer ejercicio y cosas así. Y yo creo que incluir la lectura en este tipo de rutinas está muy bien porque al fin y al cabo leer también es cuidar de ti mismo. Significa desconectar de lo que te rodea, significa desconectar de todas esas preocupaciones o de todas esas obligaciones que están durante todo el día comiéndote la cabeza y poder dedicarte un tiempo a estar contigo mismo, a estar leyendo una historia que disfrutas mucho y estar metiéndote en un universo alternativo que te hace despejarte de todas tus preocupaciones del día a día. Si no tenéis este tipo de rutinas, si no tenéis un momento al día que decidís dedicároslo a vosotros mismos o vosotras mismas, os recomiendo que igualmente lo intentéis aunque sea solo con la lectura, porque seguramente os vais a sentir mucho mejor y porque va a ser vuestro momento del día en el que os dedicáis a algo que os gusta mucho sin preocuparos por lo que sucede alrededor, que puede ser, pues como ya he dicho, bien dar un paseo, bien leerte un libro. El quinto consejo es que siempre tengas un libro cerca o que siempre lleves un libro encima. Esto yo lo agregué a mi vida de una manera muy sencilla y es cuando iba a la universidad tenía que pasar muchísimo tiempo en el transporte público y llegó un punto en el que yo era incapaz de salir de mi casa sin el ebook. Es cierto que a veces no leía por lo que fuera, pues porque no me apetecía, porque estaba muy dormida, cualquier cosa, pero yo siempre me acostumbraba a llevar un libro encima. Porque si llevas un libro encima es más probable que leas. Obviamente, si no llevas un libro encima, pues no vas a leer. Y esto lo puedes aplicar fácilmente cada vez que tienes que, por ejemplo, como ya he dicho, salir de casa y coger el transporte público. Pues si tienes un libro en la mochila o tienes un libro en el bolso, es más probable que te apetezca leer o que digas, buf, tengo que esperar no sé cuánto tiempo a mi amiga que se retrasa. Bueno, tengo un libro, puedo entretenerme. Y este tiempo que de otra forma emplearías en tus redes sociales, lo estás empleando en leer un libro. El siguiente consejo, que está enlazado con el anterior, es que tengas siempre un libro en tu mesita de noche. Es verdad que hay gente a la que no le gusta leer por la noche, pero yo, por ejemplo, me da un poco igual la hora del día en la que lea. Entonces, cuando me voy a meter en la cama, si tengo un libro en la mesilla, es bastante probable que termine abriendo el libro y poniéndome a leer. Puede parecer una tontería, pero si te levantas por la mañana o te vas a dormir por la noche viendo que hay un libro en tu mesilla, probablemente decidas empezar el día leyendo un libro o terminar el día leyendo un libro, así que es un incentivo para animarte a leer. El consejo número 7 es que si te atascas con un libro, lo pauses y empieces otro libro. No sé si os ha pasado, pero a mí sí que me ocurre que con libros que son un poquito más densos o cuyas tramas son más complejas, a veces el libro me está gustando, pero me cuesta mucho avanzar
porque me requiere mucho esfuerzo. Y ahí tengo dos opciones. La primera es obligarme a leer el libro y obligarme a terminarlo, incluso aunque no esté en mi mejor momento o incluso aunque no me apetezca leerlo. Y la segunda opción es dejarlo pausado de manera indefinida y que eso probablemente me provoque un paro lector o me provoque que termine abandonando definitivamente el libro. La solución que yo he encontrado para que no me pase esto es simplemente pausar ese libro temporalmente y empezar otro libro. O si no, lo que os he comentado al principio de estar leyendo dos libros a la vez, para que así cuando me apetezca leer algo más ligero tener una alternativa y cuando me apetezca ponerme con ese libro que se me está resistiendo pues tener la opción de hacerlo. A veces forzarnos a leer un libro que nos está costando bastante es peor que simplemente pausarlo, dejarlo quieto durante una temporada y continuar con otra cosa, así que os recomiendo que lo intentéis. El consejo número 8 relacionado con el anterior y que es un consejo que yo soy incapaz de aplicarme pero que tengo que aprender es: si no te está gustando un libro, abandónalo. Yo soy una persona a la que no le gusta abandonar libros, lo he dicho muchas veces, porque siempre les doy la oportunidad hasta el final y porque siempre pienso que pueden sorprenderme o que puede haber algo que haga cambiar mi opinión respecto a la historia que estoy leyendo. Normalmente no suele ocurrir, ya os lo adelanto, pero soy una persona a la que le cuesta mucho abandonar libros, pero mi consejo es que vosotros no seáis esa persona y que si no os está gustando el libro, lo abandonéis. Simplemente, si veis que la historia no es para vosotros, hay un montón de cosas que veis que no os están gustando, si tenéis la sensación de que esa historia no va a mejorar, no importa lo mucho que avancéis, simplemente abandonadlo. Es mucho mejor que abandonéis el libro y empecéis otro libro que sí que os va a gustar antes que el hecho de obligaros a terminar ese libro, porque probablemente lo que consigáis es que caigáis en un bloqueo lector, que le acabéis cogiendo asco a la novela o algo así, y es contraproducente. No seáis como yo, si no os gusta un libro, abandonadlo. El siguiente consejo, el número 9, es implementa la lectura mientras estás realizando otras actividades. Esto hoy en día es extremadamente sencillo porque tenemos una cosa llamada audiolibros. Ya os he dicho también que a mí no me gustan los audiolibros porque es un formato que a mí personalmente no me funciona, pero sé que hay muchísima gente a la que sí le funciona. Entonces, por ejemplo, mientras estáis haciendo deporte os podéis poner un audiolibro. Mientras estáis planchando, mientras estáis, yo qué sé, en la compra, podéis poneros un audiolibro y durante ese tiempo en el que estáis haciendo actividades que no requieren toda vuestra atención, podéis estar leyendo al mismo tiempo. Yo lo que hago, como tengo el ebook, es normalmente, por ejemplo, si estoy cocinando y es un tipo de comida que no requiere toda mi atención porque a lo mejor tengo que dejarla hervir un buen rato o lo que sea, pues mientras estoy vigilando la comida, lo que hago es estar con el ebook detrás. Entonces, en ese tiempo, en vez de estar parada mirando fijamente la vitrocerámica o estar perdiendo el tiempo con Twitter, lo que estoy haciendo es aprovechando ese espacio en el que no puedo hacer otra cosa y tengo que estar dentro de la cocina leyendo en el ebook. Esto lo podéis aplicar a cualquier tipo de actividad. Como ya digo, si os gustan los audiolibros es mucho más fácil, pero si no os gustan los audiolibros como yo y si tenéis un ebook, el ebook os facilita muchísimo las cosas. El penúltimo consejo, que también es bastante obvio pero que a veces nos olvidamos de ello, es que aproveches cualquier hueco libre que tengas para leer. Este consejo es un poco el resumen de todo lo que os he comentado antes, porque básicamente el resto de consejos son lee cuando puedas, pero es que es cierto, muchas veces tenemos un montón de tiempo, no digo libre, pero a lo mejor puntos muertos en los que pues nos paramos un momento a descansar, o estamos esperando el autobús, o estamos esperando a que termine la lavadora, cualquier cosa, y ese tiempo muchas veces lo empleamos en redes sociales, en mirar el móvil, en jugar con el móvil, y ese tiempo realmente podemos emplearlo leyendo. No digo que tengáis que hacerlo, ¿vale? Pero quiero decir, si queréis aumentar vuestro ritmo de lectura, esos pequeños momentos muertos que no tenéis nada que hacer o en el que automáticamente vais a por el móvil porque no se os ocurre nada mejor que hacer en esos tiempos, pues los podéis dedicar a leer. Y ya el último consejo, que puede parecer una tontería, pero que yo este año he descubierto que es muy importante y que a mí me sirve un montón, es que si podéis os hagáis vuestro propio rinconcito de lectura en casa. Yo no tenía rinconcito de lectura hasta hace unos meses y he notado muchísimo la diferencia porque es un sitio tan cómodo para mí, que se adapta tanto a mis necesidades, que cada vez que lo leo me dan ganas de sentarme ahí y leer. Además, también he aplicado otro de mis propios consejos, y es que en el rinconcito de lectura siempre tengo el libro que estoy leyendo, entonces muchas veces solo con pasar por delante ya digo, venga, me quiero poner a leer. Y eso ha hecho que por lo menos este año yo sienta que estoy leyendo bastante más que en otros años. El rinconcito de lectura no tiene por qué ser rollo Pinterest, ¿vale? No tenéis por qué crearos un sitio súper ideal que sea la envidia de todo Instagram. Simplemente buscaros un sitio que sea tranquilo, que sea cómodo, poneros un sofá o poneros incluso mantas con cojines en el suelo, cualquier cosa, pero un sitio que sea cómodo, que tenga este concepto de
cozy, que cada vez que lo veáis os apetezca poneros ahí a leer, porque creedme, hace la diferencia, hace bastante la diferencia. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que el vídeo os haya gustado, es un poquito diferente, no os hablo de libros concretos, pero bueno, quería compartir todo esto con vosotros y con vosotras porque son consejos que, como ya he dicho, a mí me han funcionado, me han ayudado a retomar mi ritmo de lectura, incluso a mejorarlo, y bueno, pues si os pueden servir, pues bienvenido sea. Así que nada, contadme si vosotros y vosotras tenéis algún truco o algo que os anime a poneros a leer o que os haga estar mucho tiempo metidos dentro de un libro. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, donde vamos publicando y actualizando todo lo que leemos, todas las reseñas que hacemos y todos los vídeos que subimos. También podéis seguirnos, por supuesto, en el blog, donde reseñamos absolutamente todo lo que leemos y podéis ver una opinión mucho más extensa de los libros que comento por el canal. Si os ha gustado este vídeo y en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. También os recuerdo que hay vídeos todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.